Bienvenidos a un episodio más de Doble Densidad, podcast de tecnología. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Este podcast está grabado con el Hail PR40 y también les quería comentar que este podcast lo encuentran en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer, en Amazon Music y todas las aplicaciones de podcast. También las ligas las encuentran en dobledensidad.com, así como las notas del programa. El día de hoy quiero comenzar con una noticia que me parece muy importante y se me había pasado comentarla, que es que Microsoft corrige un error en Windows Defender que data de por lo menos hace 5 años, que estaba matando el rendimiento de Firefox en Windows. Esto es importante porque los usuarios reportaban que al utilizar Firefox en sus computadoras con Windows, el uso del CPU se disparaba, la computadora se volvía lenta y obviamente Firefox también respondía de manera lenta. Esto por fin ha sido resuelto entre los ingenieros de Microsoft como los ingenieros de Mozilla. Hay una explicación técnica del por qué sucedía y en teoría no únicamente afectaba a Firefox, sino a cualquier programa que utilizara algo que se llama Virtual Project y los eventos de Windows ETW. Entonces se hacía ahí una serie de cálculos inútiles que, según Microsoft, pues eran los que provocaban que todo se volviera lento. Esta actualización ya fue lanzada en Windows 10, también Windows 7 y Windows 8.1, con todo y que son sistemas operativos que ya no reciben actualizaciones. Entonces, con eso pues ya prácticamente cualquier usuario de Windows puede utilizar Firefox pues de manera mucho más rápida. También lo que dijeron los ingenieros de Mozilla es que pues ellos aprendieron mucho en este proceso de poder identificar, fíjense, un error de hace 5 años y que pues eso les va a permitir poder hacer la aplicación mucho más fluida y que muy probablemente en próximas actualizaciones también, me refiero a actualizaciones de Firefox, pues también se vea beneficiado el rendimiento para usuarios que tuvieran otros antivirus. Entonces, si ustedes en algún momento quisieron probar Firefox, notaban que se ponía lento y regresaron a Chrome, bueno, pues creo que este es el mejor momento para que ustedes puedan probar Firefox en sus computadoras y ahora sí ya lo puedan utilizar sin mayor problema. Ahora, la realidad de las cosas es que por lo menos a mí yo no percibía esa falla en cuanto al rendimiento, porque yo siempre, o bueno, desde hace mucho tiempo, es más, incluso podría decir que muy poco tiempo he utilizado Windows Defender como antivirus, siempre he utilizado algún software de terceros para el antivirus. Entonces a esos usuarios no les afectaba demasiado el rendimiento de Firefox en Windows, que sería mi caso. Pero aún así, como les digo, Mozilla promete que en las próximas actualizaciones de Firefox se tiene que ver un mejor rendimiento para todas las computadoras con Windows que utilizaran otro sistema antivirus. Y en este tema es complejo porque ahí empezaron las suspicacias, ¿no? Sobre todo de todos los activistas de software libre, pues empezaron a decir, no, pues eso no era un error de Microsoft, eso era una característica. Microsoft pues se distingue por hacer ese tipo de prácticas de obstaculizar a sus competidores. Qué casualidad que solo afectaba a Microsoft, no fuera que hubiera afectado a Edge o a Chrome, ya que ahora Edge utiliza pues la base de Google Chrome, pues ahí sí lo resolvían de volada. Y entonces mucho de la crítica va por esa parte, ¿no? Que al ser software libre y al verse afectados sus intereses de Microsoft, pues ellos no tenían prisa por resolver este problema. Ahora que Firefox ya es un navegador que utilizan muy pocas personas, pues ya no les preocupa devolverle el rendimiento original que debió de haber tenido durante todos estos años. Y por otra parte, pues también están los críticos de Mozilla, ¿no? Y que dicen que pues esta falla es responsabilidad únicamente de ellos por la forma en que está programado Firefox y que bien pudieron hacer muchas otras cosas durante estos 5 años para poder resolver ese problema. Sea cual sea el caso, repito, creo que es el mejor momento para que ustedes prueben Firefox en sus computadoras y también en su teléfono Android, por ejemplo. Prueben la versión beta de Firefox, me parece un muy buen navegador. Y bueno, otra nota que quiero comentar es que Imgur, tampoco sé cómo se pronuncia, pero seguramente ustedes lo han visto en internet, que es IMGUR,
está anunciando que a partir del 15 de marzo esta plataforma que sirve para subir y compartir imágenes en internet va a prohibir pues todo el contenido para mayores de edad. Si bien ya antes había lanzado pues una actualización en sus términos y condiciones, había escondido todo el contenido, digamos, no safe for work de su página, y tú podías seguir subiendo ese tipo de contenido a Imgur siempre y cuando pues lo marcaras adecuadamente en la subida, y te permitía compartirlo. En Reddit sobre todo es donde más se utiliza este sistema para compartir imágenes. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que viene un apocalipsis de muchas comunidades en Reddit que son exclusivas para mayores de edad, que comparten contenido de esta página. Hay muchísimas comunidades en Reddit que únicamente su contenido es puros links de Imgur. Entonces, pues prácticamente todas esas comunidades están destinadas a desaparecer. Incluso ya se ha visto en dichas comunidades en Reddit pues que están diciendo, no, pues hasta aquí llegamos, ya no hay manera de que podamos arreglar esto porque pues no tenemos otro lugar donde subir las imágenes. Además, todo lo que hemos compartido va a desaparecer, entonces pues ya no tiene caso seguir esta comunidad, mejor aquí la cerramos y pues esperemos que después encontremos otro lugar donde compartir este tipo de contenido. También Imgur lo que dijo fue que van a meter un sistema mixto de detección automatizada y revisión humana para encontrar y eliminar todas esas imágenes que violen los nuevos términos y condiciones. Y según ellos van a seguir permitiendo los desnudos artísticos, ya saben, ¿no? Siempre hay alguien que se escuda con esa categoría, ¿no? Que es arte. Quién sabe este sistema que también vaya a funcionar, pero lo más probable es que, así como ellos lo están planteando, pues va a tener falsos positivos, ¿no? Porque tienen que apretar mucho el sistema de detección para poder erradicar todo ese tipo de contenido. Ahora también lo que va a pasar es que va a eliminar todo el contenido que ellos llaman antiguo, inactivo y no utilizado, que no esté vinculado a ninguna cuenta de usuario, porque pues tú podías subir imágenes sin registrarte. Entonces prácticamente quieren ya borrar una gran cantidad de información que seguramente les ocupa espacio en sus servidores, les costará ancho de banda el poder tener esos archivos, y no sé cuál vaya a ser su próxima estrategia como para seguir posicionándose como un servicio en el que puedes compartir imágenes, sobre todo pensando que prácticamente todas las redes sociales, todos los sistemas de comunicación actual en internet te permiten compartir imágenes, digamos, de manera nativa, y que además pues la mayoría de estos sistemas pues también tienen las mismas reglas de prohibir el contenido para adultos. Imgur ya no tendría un motivo por el cual los usuarios vayan a esa plataforma para subir sus imágenes, porque tienen que cumplir con las mismas reglas que existen en todos los demás sitios. Así que bueno, hay un montón de contenido en internet que va a pasar a la historia, que de un día para otro va a desaparecer. Y pues solamente queda pensar pues lo mismo que le pasó a Tumblr, ¿no? Que a partir de que prohibió el contenido para adultos, el tráfico en Tumblr se desplomó a ser prácticamente hoy una página que perdió total relevancia en esto que le llaman el social media. Prácticamente Tumblr ya no figura entre estas páginas que alguna vez dominaron internet. Oigan, y ya ven que el podcast pasado estábamos hablando de Elon Musk y las etiquetas a los medios financiados por el gobierno. Pues bueno, ahora resulta que Elon Musk pues cambió de opinión y ya eliminó las etiquetas a estos medios que habíamos comentado, por ejemplo RTVE de España, la BBC de Londres, la CBC de Canadá, que fueron los principales medios financiados por gobiernos que se quejaron, ¿no? También, por ejemplo, NPR también fue uno de los medios que se quejaron, y en su caso abandonaron Twitter completamente, y aunque ya les quitaron la etiqueta de medio financiado por el gobierno, pues no han regresado y parece que no tienen planes de regresar. Los otros medios que les había mencionado, como RTVE, pues habían estado trabajando, digamos, bajo protesta, ¿no? Habían dicho, no, pues nosotros queremos expresar que no estamos de acuerdo, pero no abandonaron pues la audiencia que tienen en Twitter, y que probablemente, no sé,
No sé, pueden ser varias razones, pero yo creo una porque es una gran fuente de tráfico o de usuarios a sus contenidos y plataformas. Otra porque, pues en teoría sí son, digamos, estos medios públicos, pues también intervienen lo que llaman el derecho de las audiencias y pues en ese caso también tendría que ver con que pues hay mucha audiencia de esos medios que están en Twitter y que esperan poder ver el contenido de estos medios de comunicación en esa red social. El caso es que Elon Musk pues se ha tenido que echar para atrás en varios casos. Por ejemplo, el tema de la marca de verificación, ya que a partir del 20 de abril se quitó la verificación de las cuentas y solamente los que tuvieran Twitter Blue podían tener su cuenta verificada. Después, algunos usuarios importantes en Twitter empezaron a decir, oigan, ¿saben qué? Yo sigo teniendo mi cuenta verificada y yo no he pagado Twitter Blue. Entonces pues salió Elon Musk a decir que pues él había estado pagando algunas cuentas de usuarios que le parecían importantes y que pues era una suscripción de cortesía, ¿no? Sobre todo a figuras como LeBron James, William Shatner y Stephen King, que fueron de los más sonados. Entonces pues sigue siendo como una especie de relajo y contradicción lo que tiene que ver con lo de las cuentas verificadas de Twitter, pero creo que es un poco llevar ese mismo sistema que existía antes, que le decía que era de compadrazgos. Bueno, ahora ese sistema de verificación de ciertas cuentas que le damos su suscripción de cortesía, pues también es un poco como al criterio de Elon Musk. Me parece, siendo exagerados, pues me parece mejor pensar de que las cuentas verificadas son a criterio de Elon Musk, por lo menos ya sabemos a quién reclamarle, y no como antes, que las cuentas verificadas eran a criterio de algunos trabajadores de Twitter que pues le daban la verificación a sus amigos. Y bueno, una noticia que también quiero comentar es que Google Wallet ya es compatible con tarjetas Santander en México para hacer pagos sin contactos con dispositivos Android y Wear OS. Entonces, al día de hoy, ya Google Wallet en México ya tiene compatibilidad con Banregio, Banorte, Eibanco, Inbursa, Nu y Santander. Entonces ya si ustedes tienen un teléfono con NFC, ya pueden agregar su tarjeta de crédito o débito Santander para que puedan realizar pagos con su celular en las terminales que tienen pagos sin contacto. Se espera también que dentro de poco esta compatibilidad llegue a la RappiCard de Rappi y a las tarjetas de BBVA, incluso con las tarjetas de movilidad integrada de la Ciudad de México, que es la tarjeta para abordar el metro y metrobús en la Ciudad de México. Sería muy interesante que tuvieran ya esa compatibilidad. Entonces únicamente necesitan tarjeta de estos bancos que ya mencioné, instalar la aplicación de Google Wallet en su teléfono que tenga NFC y con eso ya van a poder pagar en muchos comercios que tengan la terminal habilitada para pagos sin contacto. Y hablando de Google, ya ven que Google tiene su tecnología de inteligencia artificial que compite con ChatGPT, que le pusieron Bard, que ya se puede usar. Habilitaron ya también una prueba beta, también te tienes que apuntar a la lista, pero te dan acceso en ese mismo momento. Yo lo hice también hace unos días y me dieron el acceso inmediatamente, entonces parece que no hay gran dificultad para poder acceder a esta nueva función de Google, que es como ChatGPT en Bing, pero ahora en Google. Ahora, ¿qué sucede? Que uno entra y no es lo mismo. No es lo mismo por muchas cosas, pero la principal para el caso de nosotros, los mexicanos, es que no habla español. Google Bard, tú no puedes interactuar con la inteligencia artificial de Google en español. Entonces eso pues limita gran parte del uso. Únicamente hasta este momento que lo probé, puedes hablar con Bard en inglés. Es decir, si de repente le puedes sacar frases o palabras o que respondiera en español, pero tú no le puedes hablar en español. Ese es el problema que tiene. Pero bueno, ese digamos que es el problema que el inglés no es mi lengua materna, pues me enfrento. Pero hay mucha crítica al interior de Google. Los mismos empleados cuestionan a
Google Bard, diciendo que no está a la altura, que este sistema se ha presentado con prisas excesivas y que pues en pocas palabras es un producto no terminado y que es bastante inútil. Según el portal Android Authority, dice que algunos empleados han afirmado que es peor que inútil, llamándole mentiroso compulsivo o diciendo que por ahora es digno de vergüenza, y que conste que estamos hablando de Google Bard. Entonces, pues definitivamente en este caso de la inteligencia artificial, pues Google no despega, no llama la atención y no puede ponerse a la altura del principal competidor, o en este caso el líder indiscutible de la industria de la inteligencia artificial, que es ChatGPT, y que ya está integrado en Bing de Microsoft. A ver si llegan actualizaciones rápidas para este sistema y que pues de esa forma pueda tener un poquito más de atención por parte de los usuarios, porque definitivamente, como yo les digo, no es lo mismo intentar platicar con Bard que con ChatGPT. Y bueno, una noticia de Nintendo está advirtiendo a los usuarios del peligro de no cargar el Nintendo Switch durante mucho tiempo. Y es que pues resulta ser que cada cierto tiempo se menciona este problema. En este caso con el Nintendo Switch, de que pues lo dejas sin usar, luego lo quieres prender, conectar, cargar la batería y no enciende. Entonces ya Nintendo salió a decir, no, ¿saben qué? Si ustedes tienen un Nintendo Switch, cárguenlo por lo menos una vez cada 6 meses para asegurar de que la batería pueda seguir funcionando y pueda darle la carga necesaria para poder arrancar, es decir, que pueda seguir teniendo la capacidad de la batería de retener o de almacenar la carga, porque si no pues corres ese riesgo. Obviamente esto sucede pues con Switch que no se están usando y pueden ser por muchos casos, por muchas razones. Uno de ellos, por ejemplo, es que tengas 2 Nintendo Switch, ¿no? A lo mejor tienes un Lite y un normal, o un normal y un OLED, y entonces el Switch que dejas de usar pues ya no lo prendes, no lo cargas, no estás al pendiente de él, y ahí es donde se vuelve un problema. O por otra parte tienes el Switch y una PC, de repente agarras una racha de jugar juegos de PC, o agarras una racha de jugar juegos en otra plataforma, en otra consola, y dejas ahí el Switch esperando, por ejemplo, a que haya un gran lanzamiento de algún videojuego que esperas a finales de año, y pues mientras ya puede pasar ese tiempo. Entonces creo que la recomendación en este caso de Nintendo pues aplica para cualquier equipo que tenga batería de iones de litio. En pocas palabras, una batería recargable, porque puede pasar con cualquier dispositivo, no es exclusivo de las consolas de Nintendo. Es una buena práctica que todos esos dispositivos que tienen batería recargable, bueno, los saques, los pongas a cargar, los prendas, los apagues, los uses algún momento, pues para que la batería no muera definitivamente y luego ya el dispositivo no se pueda usar porque la batería ya murió, y que en muchos casos pues es difícil hacer la reparación, costoso, o que no vale la pena. Lo mejor es pues tomarse ese tiempo cada 6 meses de ponerlos a cargar y verificar que estén funcionando correctamente. Y bueno, pues una noticia que siento que no dio mucho de qué hablar, pero que es importante, es con respecto a este juicio o batalla legal que tenían Apple y Epic Games con respecto a Fortnite en iOS. Más o menos, si ustedes recuerdan, aquí lo hablamos en el podcast, Epic Games pues reclamaba a Apple que no quería pagar ese famoso 30% por procesar los pagos, y pues por lo tanto ya no se puede jugar Fortnite en iPhone o en iPad mientras se lleva todo este proceso legal. Bueno, pues ya resulta que Epic Games hizo 10 reclamos y en 9 de esos 10 le dio la razón a Apple, que en pocas palabras concluye que Apple no es un monopolio, pero en este caso sí le dio la razón en lo de los pagos, ya que ahora Apple va a estar obligada a permitir que los desarrolladores incluyan una web externa para procesar los pagos y de esa manera poder evitar la comisión del 30% de los pagos de los clientes de esos sistemas operativos, que es iOS y iPadOS. Entonces hay muchas aplicaciones que pues tú entras y pues nada más puedes iniciar sesión, no puedes registrarte ni
sacar una suscripción porque han decidido no pagar ese 30% de cada pago que se procese a Apple. Entonces pues tú te las tienes que ingeniar para primero hacer la cuenta y ya luego bajas la aplicación e inicias sesión. Y es que si bien Apple, por ejemplo, pues lo que permite es que sea más fácil para los usuarios poderse suscribir o comprar algo dentro de una aplicación porque ya tiene registrados los datos de su tarjeta, y al mismo tiempo pues es como un intermediario que también le permite a los usuarios darse de baja y cancelar suscripciones mucho más fácil que si lo hiciera directamente con las páginas. Y es que pues son dos formas de ver esta situación, uno pues por parte de los usuarios y otro por parte de las empresas. Desde mi punto de vista, en cuanto a esta característica, sí creo que Apple pensó en los usuarios, dándoles la posibilidad de cancelar muy fácilmente alguna suscripción, algún cargo recurrente o cualquier cosa relacionada con una aplicación, ya sin meterse en broncas de irlo a encontrar en cada una de esas páginas o esas aplicaciones, que muchas veces, y yo creo que por eso Apple lo hizo, muchas veces te lo dificultan, te lo esconden, de manera que no puedas cancelar, ¿no? Y que digas, bueno, pues ya lo dejo allí, o que pase otro mes y otro mes y otro mes, o que pase un año y dices, chin, ya otro año, y así te la llevas, ¿no? Creo que en ese aspecto sí Apple estaba bien, pero que sea el 30% es lo que muchos dudamos que sea un pago justo. Entonces, en teoría, ya en algún punto cercano, pues ya vamos a poder ver aplicaciones en iOS que a lo mejor tienen las dos posibilidades. Habrá otras aplicaciones que únicamente te permitan hacer el contrato de la suscripción a través de una página web externa. Y habrá otros desarrolladores que digan, yo no quiero meterme en broncas, yo con el sistema de pagos de Apple estoy bien y voy a dejar únicamente esa opción. Entonces, pues quién sabe si con esto Epic Games se dé ya por vencido y diga, bueno, pues ya acepto todas estas condiciones de Apple y quiero regresar Fortnite a iOS, o si por el contrario vaya a apelar a seguir un proceso más largo para llegar a las últimas instancias. Eso sí, no lo podemos saber y no se ve que Fortnite vaya a regresar pronto a iOS, que pues para muchas personas eso es lo importante. Y bueno, la siguiente noticia que quiero comentar es que la red 5G de Telcel por fin llega a los usuarios de prepago en México. Es decir, todos los usuarios de Telcel que tengan pues la modalidad de Amigo Kit ya se pueden conectar a la red 5G. Recordemos que cuando Telcel lanzó la red 5G en México, pues era exclusiva, además de pocas ciudades en el país, era exclusivo para ciertos planes de renta a partir de cierto costo. Entonces, pues tenías que cumplir con contratar ese plan, tener el teléfono compatible y tener la tarjeta SIM compatible. Ahora, ya si tienes un teléfono con capacidad 5G y eres usuario de Amigo Kit, ya también te vas a poder conectar a 5G. Obviamente necesitas la tarjeta SIM actualizada, por lo que si tu versión de la tarjeta SIM no es de la 6.2 en adelante, pues tienes que ir a un centro de atención a clientes para solicitar la actualización de tu chip y ya de esa forma puedes conectarte a la red 5G. Actualmente Telcel tiene cobertura de la red 5G en 104 ciudades de México y esta actualización pues ya venía rumorándose desde hace bastante tiempo, porque incluso había mucha polémica también cuando se lanzó esa red 5G. Habían personas que decían que se estaban conectando a la red 5G aunque no tuvieran el plan de pospago. Mostraban capturas de pantalla de cómo su teléfono indicaba que tenían 5G. Por ahí hubo mucho debate porque unos decían que era cierto, otros que era falso, unos que era pues un indicador erróneo en los teléfonos que mostraba esa información cuando en realidad no tenían acceso a la red 5G, que se podía comprobar con las velocidades de carga y descarga y la latencia que tuviera la conexión. Es decir, había polémica, pero ahora más recientemente pues más usuarios reportaban que ya tenían acceso a esta red. Entonces pues ya es un anuncio oficial. Lo que sí es que seguramente tiene que ver con que se están adelantando a una posible regulación por parte del gobierno de México para obligar a los operadores a dar acceso a la red 5G a todos los clientes y no discriminarlos en ese aspecto. Actualmente Movistar también tiene
red 5G y esa sí está abierta para todos, pero en el caso de AT&T no, por lo cual sería el único operador, digamos, grande de los 3 grandes que existen en México que le faltaría abrir la disponibilidad a todos los usuarios de su red 5G. Bueno, una cuestión importante también en este aspecto del 5G es que necesitas tener un teléfono con esa capacidad de conectarse a esas redes. Por ejemplo, en el caso de Telcel dicen que ellos tienen equipos desde 4,599 pesos que se pueden conectar a la red 5G. O sea, no es simplemente que tengas el chip, sino que tu equipo debe ser compatible, ¿no? Incluso temas de homologación y todo eso pues no quedan tampoco muy claros, pero supongo que con el paso del tiempo también será mucho más fácil de identificarlo. Mucho de esto pues es parecido a lo que ocurría con el famoso LTE, ¿no? Que era el 4G y todas esas transiciones que hemos tenido de las distintas generaciones de redes de datos de los operadores móviles en México y el mundo. Y bueno, una noticia que quiero comentar es que Google Authenticator por fin tiene ya pues la sincronización de los códigos en la nube y el respaldo en la nube. Entonces, pues lo que les comentaba en otras ocasiones, que Google Authenticator tenía un gran problema, que era que solo funcionaba en un dispositivo, que no tenía respaldo y no tenía sincronización con muchos dispositivos a la vez, entonces que si se te perdía, se te rompía, se te descomponía, te robaban o cualquier cosa que le pasara a tu teléfono te iba a dejar fuera de tus cuentas que tuvieras asociadas con Google Authenticator, que es para iniciar sesión en 2 pasos o en 2 factores, y que por eso yo les recomendaba utilizar Authy o Authy, porque sí tenía esas características o sí las tiene. Entonces ahora ya en la versión 6.0 que está disponible tanto en Android como en iOS, ya todas las claves generadas a través de Google Authenticator van a ser almacenadas en la cuenta de Google de los usuarios. Es decir que si cambias de dispositivo, quieres tener más de un dispositivo, ya lo puedes hacer y simplemente inicia sesión en tu cuenta de Google y ya vas a poder tener acceso a tus códigos. Así es que, bueno, es una buena noticia para aumentar la seguridad de tus cuentas, sobre todo cuentas que utilices para trabajar, de servicios de comunicación corporativa, incluso tus cuentas de redes sociales, si eres una persona que trabaja con marcas o si eres una celebridad, bueno, pues es importante activar este tipo de seguridad para evitar cualquier posible robo o hackeo de tus cuentas. Aún así, mi recomendación sigue siendo utilizar Authy, porque en el caso de Authy las cuentas o los códigos están encriptados. Y en el caso de Google parece que no es el caso, pues también porque te permite un funcionamiento más sencillo simplemente con iniciar sesión. Pero bueno, le confiamos a Google tantas cosas que en este caso yo no veo pues un gran problema en darle también estos códigos para iniciar sesión de 2 factores. Y bueno, hablando de multidispositivos, ya también WhatsApp lanzó una actualización en el que vas a poder utilizar tu misma cuenta de WhatsApp hasta en 4 dispositivos a la vez, o sea, en 4 teléfonos móviles, utilizando la misma cuenta, es decir, el mismo número de teléfono. Esta nueva funcionalidad ya ha empezado a llegar a todos los usuarios de la aplicación. Es un lanzamiento escalonado, por lo cual es probable que tarde algún par de semanas en que todos los usuarios tengan ya esta nueva función y de esa forma puedas utilizar el mismo WhatsApp en varios teléfonos. Y también vale la pena mencionar que no necesitas tener prendido y conectado a internet el teléfono principal, sino que si se le acaba la pila o se le va la conexión, puedes seguir utilizando WhatsApp en los otros dispositivos. Lo que sí es que hay un periodo en el cual, si el teléfono principal permanece inactivo durante un largo periodo de tiempo no especificado, la sesión se va a cerrar de forma automática en todos los demás dispositivos conectados a esa cuenta. Entonces cuidado, porque también puedes perder el acceso a tu cuenta de WhatsApp, ¿no? Confiado en que tienes en otro dispositivo, pues tienes que tomar en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, si te lo roban, lo pierdes o lo que sea, tienes que volver a activar un teléfono para convertirlo en el principal y no dejar que pase el tiempo allí, ¿no? Porque, por ejemplo, a muchas personas les pasa, usan WhatsApp con un número de teléfono en un dispositivo, o sea, en un celular, luego pierden ese número de teléfono o ese chip o dejan de recargar o
dejan de pagar el plan y luego consiguen otro chip, se lo ponen a ese mismo teléfono y siguen utilizando WhatsApp con el número anterior que ya perdieron. Y entonces pasan los meses y de repente te saca de tu cuenta de WhatsApp que nunca actualizaste al nuevo teléfono y pierden sus conversaciones y los deja fuera de WhatsApp. No saben cuántos casos he visto así. Entonces, bueno, aquí deben de tener un dispositivo que sea el principal y utilizarlo también de manera constante, ¿no? Para que no pierdan el acceso a su cuenta de WhatsApp. Y bueno, Cinemex anunció que va a tener pantallas IMAX. Supuestamente hay un reporte que se habla de que Cinemex va a tener pantallas IMAX en por lo menos 4 nuevos complejos en la Ciudad de México y 2 ciudades más, de las cuales no se especificó cuáles serían, pero es de suponer que se trate de Guadalajara y Monterrey. Esta tecnología pues de pantalla IMAX va a utilizar la proyección láser de la más nueva tecnología y muy perrón todo, y muy probablemente lleguen en el último trimestre de este año. Creo que es algo importante para las salas de cine en México porque pues hasta el momento únicamente Cinépolis tenía pantalla IMAX, además de la pantalla IMAX del papalote Museo del Niño. Entonces en ese aspecto Cinemex sí se había quedado un poco atrás en tener esta tecnología de pantalla gigante y ahora pues ya se va a poder disfrutar de este tipo de proyecciones en Cinemex. Ahora yo sí tengo la curiosidad de dónde se van a ubicar estos nuevos 4 complejos que van a tener pantalla IMAX en la Ciudad de México, pues porque eso permite tener más alternativas y también porque pues, la Ciudad de México es muy grande y no todas las zonas de la Ciudad de México tienen pantalla IMAX. Si tú quieres ver una proyección en pantalla IMAX y no eres de los afortunados de vivir cerca de donde exista, pues tienes que aventarte la travesía de llegar hasta esa pantalla. Y además que la pantalla IMAX es mucho más fácil de transmitir y comunicar de qué se trata, ¿no? Porque otro tipo de tecnologías pues no es evidente al gran público de qué se trata y en qué consiste, ¿no? Y eso lo digo porque pues seguramente les ha tocado de que han ido a salas de cine y como que pueden ocurrir varias cosas, pero sobre todo con el tema del sonido, es común que las salas de cine fallen. Por ejemplo, que el clásico que se escuchen las bocinas tronadas, ¿no? Y que ahí están ya cartoneando, diríamos. Tú ves un montón de bocinas en la sala, pero no las escuchas, o sea, pareciera ser que están apagadas o descompuestas. Y como que eso no es tampoco muy evidente para el gran público, ¿no? Pero sí te deja como con una sensación de que estás viendo una función de mala calidad. Todo eso está relacionado con que pues, hay salas que están más descuidadas en ese aspecto de el correcto funcionamiento de la proyección y del audio, y otras que pues las tratan de mantener en óptimas condiciones, ¿no? Porque también ocurre con las pantallas y ese es un poquito más evidente para el gran público, ¿no? Si tú te metes a Twitter, pues la gente no se queja de que el audio estaba mal, pero sí se quejan, por ejemplo, de que la pantalla tiene manchas, está rasgada, no está bien encuadrada la proyección con la pantalla. Ese tipo de quejas sí es un poquito más común el poderlas ver en redes sociales porque les digo son más obvias para los asistentes a las salas. Pero bueno, les digo, van a llegar nuevas pantallas IMAX y las podremos estrenar a finales de este año. Y bueno, una noticia que quiero comentar es con respecto a las Chromebooks, y es que según investigadores de Estados Unidos han detectado que no están diseñadas para durar. Ya saben que las Chromebooks son unas computadoras portátiles de bajo costo que Google lanzó como una solución para la educación, ya que eran computadoras baratas y que permitían a los estudiantes poderse conectar a internet a través del sistema operativo Chrome OS, que prácticamente pues era Google Chrome y nada más. Llamaron mucho la atención en su momento pues por esa promesa de darte una computadora barata que se conectara a internet. Un poquito como el mismo concepto que había detrás de las famosas netbooks, pero pues ya con un aprendizaje de todo lo que las netbooks como categoría de producto hicieron mal, pues fue que lanzaron esto que eran las Chromebooks. Y pues un montón de escuelas en el mundo, sobre todo los países en vías de desarrollo, pues invirtieron en estos equipos para poder
acortar la brecha tecnológica. Pero resulta que se dieron cuenta que actualmente existen más de 31 millones de unidades vendidas en el primer año, que han comenzado a haber fallas en sus dispositivos, y el problema es que no hay repuestos o refacciones, es decir, que no se pueden reparar, y de lo poco que se puede reparar o de lo poco que se encuentren refacciones, pues son muy caras, haciéndolas pues prácticamente impagables o una mala decisión el repararlas por el alto costo que representa. Entonces pues sí se ha convertido en un problema importante, porque les digo, pues hay muchas escuelas que compraron estos dispositivos. Ahora también criticaron este Fondo de Educación del Grupo de Investigación de Interés Público de Estados Unidos, pues que prácticamente por diseño las Chromebooks no están hechas para durar, es decir, tienen una fecha de caducidad en cuanto al software, a cuánto tiempo pueden recibir actualizaciones de software. Es decir, que por ejemplo en prácticamente cualquier otra computadora portátil, la obsolescencia llega por medio del hardware, es decir, cuando el hardware deja de ser capaz de ejecutar las nuevas versiones del software, mientras que en el caso de las Chromebooks, aun y cuando el hardware sea capaz de ejecutar esas nuevas versiones de software, Google dice, no, pues esta ya no la voy a actualizar porque ya cumplió el tiempo que yo le di de vida útil a ese dispositivo, entonces pues ya no la actualizo, aunque el hardware todavía sea capaz de ejecutar las nuevas versiones de software. Y entonces exigen a Google que la vida útil de las Chromebooks sea como cualquier otra computadora, que dicen ellos, yo también lo dudo, pero bueno, hay muchas computadoras que sí pudieran llegar a durar 8 años. Dicen por lo menos 8 años que Google actualice, porque además hay otro problema, que en estas computadoras Chromebook los usuarios no pueden cambiar de manera fácil el sistema operativo, prácticamente no pueden hacer ninguna modificación al software, no pueden hacer ninguna reparación en hardware porque no hay piezas, al contrario de los otros fabricantes, ¿no? Además no te dan chance de instalar otro sistema operativo, y eso es un derecho de los consumidores. Entonces sí creo que ahí hay un problema en el caso de las Chromebooks. Yo por eso desde que salieron pues descarté toda posibilidad de poderlas considerar como un equipo para uso propio, sobre todo porque al principio era difícil conseguirlas, porque estaban enfocadas pues a ese mercado de las escuelas, entonces para el usuario final como que no había tantas opciones, no había tampoco buena distribución a nivel mundial de esos modelos, pero sobre todo pues porque no tenías la posibilidad tú de comprar una Chromebook y luego instalarle Windows o instalarle una distribución de Linux, porque Google lo que hacía era dificultar esa operación, pues porque en teoría ellos habían diseñado este modelo de negocio o esta categoría de producto para ofrecer computadoras portátiles a un costo más bajo, y que la condición era pues que utilizaran Chrome OS con su navegador Google Chrome, no vender dispositivos para que Microsoft luego instalara Windows en todos esos dispositivos, ¿no? Esa era su visión. Y entonces, como nunca realmente hubo pues, un método fácil, comprobado y estandarizado para las Chromebooks de poder instalar Linux o Windows, ahí sí fue cuando dije, no, pues no tiene caso invertir en un equipo de estos, pues porque estás a expensas de Google, ¿no? Pues lo que ya identificaron en este estudio que les estoy compartiendo. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es una muy mala decisión el adoptar este sistema de Chromebooks, sobre todo porque en un principio a lo mejor sí pudiera ser mucho más barato, pero pues ya vimos que con el paso del tiempo lo barato sale caro. Que bueno, ni modo, ahora sí que todas las escuelas que invirtieron en estos equipos pues ahora pues tienen un problema, ¿no? Porque ya gastaron, ya invirtieron, y pues ahora cómo mantienen funcionando todos esos equipos. Pero bueno, pues ustedes... Creo que mi recomendación es clara, no hay que comprar Chromebooks, y tampoco pues hay que dejar que algún conocido o alguien cercano caiga en el error, que de hecho yo ya no he visto muchas Chromebooks a la venta, pero pues quién sabe, la verdad es que seguro por ahí todavía se pueden encontrar algunos equipos con estas características. Y bueno, la noticia también más importante del día es que Reino Unido bloquea la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Ya ven que habíamos estado dándole seguimiento a este caso en el cual Microsoft quiere comprar la compañía de videojuegos Activision Blizzard King, y pues que estaba en espera que los agentes reguladores dieran el visto bueno para
esa adquisición. Por otra parte, Sony fue la que se quejó, puso quejas en todos lados para reclamar de que pues no veía bien que Microsoft comprara esta compañía porque es la desarrolladora de Call of Duty, entre muchos otros juegos clásicos, míticos y legendarios, pero a Sony lo que le importaba era Call of Duty y decía, no podemos permitir que Microsoft compre Call of Duty porque pues eso la convertiría en un monopolio de los videojuegos. Y pues ya después de tanto tiempo que había estado esta situación, ya la Competition and Markets Authority del Reino Unido se pronunció de manera negativa, ya que según ellos ven un riesgo de que la competencia del mercado del cloud gaming se viera afectado, es decir, no tenía que ver con lo de las consolas, con actualmente cómo está distribuida la cuota de mercado de las consolas de videojuegos, sino lo que puede suceder a futuro con el famoso cloud gaming. Y es que, según ellos, Microsoft podría acaparar ese mercado que todavía no termina de ser lo grande que muchos esperan, pero que al tener todos los juegos de Activision Blizzard, pues Microsoft estaría en una posición de monopolio que impediría pues la innovación y que los usuarios del Reino Unido pues tengan la posibilidad de elegir entre varios servicios. Entonces pues con este revés, digamos, en los tribunales se complica la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y habrá que ver qué sucede con las opiniones que emitan los demás órganos reguladores en otras partes del mundo, y también pues de si Microsoft le va a invertir a un proceso legal largo para apelar estos fallos y esta determinación, o si por otra parte preferirá ya no realizar la compra. Entonces este caso pues todavía le falta tiempo para que sepamos qué ocurre y cómo se resuelve, pero pues la verdad es que sí es sorpresivo para Microsoft porque todo parecía indicar que iba a ser aprobado y hasta el momento pues Sony se salió con la suya. Y bueno, vámonos con los titulares de la semana. Se filtra fecha de lanzamiento y precio de la nueva consola de Asus, la ROG Ally. Llegará el 11 de mayo a un precio de $700. Opera lanza un nuevo navegador de escritorio con características modulares en su diseño llamado Opera One. Llega a Windows, Mac y Linux. Se filtra la preparación de Ding Liren para el Campeonato del Mundo de ajedrez. Corea del Sur pagará 450 euros al mes para que sus habitantes salgan de casa. El hikikomori es una condición que lleva a las personas a recluirse de forma voluntaria. Para contrarrestarlo, el gobierno de Corea del Sur ha propuesto pagar 450 euros mensuales para que las personas se integren en la sociedad e incluye tratamientos estéticos y planes culturales. Spotify rompe récords, supera los 500 millones de usuarios al mes. ViX Plus cambia de nombre a menos de un año de su lanzamiento. Ahora solo se llama ViX. Disney Plus, Star Plus, Combo Plus y Combo Plus con Lionsgate Plus suben de precio en México. Y bueno, pues esas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en dobledensidad.com y en YouTube. Ya también estamos en YouTube y en todas las aplicaciones de podcast. En redes sociales estamos en Facebook y Twitter. Ahí nos encuentras como Doble Densidad y a mí me encuentras en @LuisEric en Twitter. Muchas gracias. Hasta la próxima.